Última hora, la Unión Europea ha emitido una alerta alimentaria de carácter grave tras detectarse altos niveles de histamina en filetes de atún de aleta amarilla descongelados procedentes de España. Por esta razón, el producto está siendo retirado inmediatamente del mercado en varios países. El sistema europeo RASH confirmó que el lote alcanzaba 2.850 miligramos por kilogramo, muy por encima del límite permitido, que actualmente es de 200 miligramos por kilogramo de producto, lo que representa un riesgo real de intoxicación alimentaria. A continuación, nuestro equipo ampliará todos los detalles de este caso y su importancia para la inocuidad alimentaria. Gracias por elegir tu noticiero de confianza. Se reporta el 25 de agosto de 2025 una alerta de seguridad alimentaria emitida por la Unión Europea. ¿Y de qué trata esto? Ya vimos en la introducción por parte de nuestra compañera que es por atún de aleta amarilla contaminado procedente de España. Se detecta la presencia de elevados niveles de histamina en filetes descongelados, lo cual declara una intoxicación alimentaria, reportado en la RAPS respectivamente en el informe ya descrito. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué sucede? Esta detección de elevados niveles de histamina en filetes congelados declara que estas alertas europeas de seguridad ordenan ese retiro del producto afectado y en sus canales de distribución. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, expone que la histamina puede generarse en algunos alimentos, sobre todo en determinados pescados que tienen altas concentraciones de histidina, que es una sustancia que forma parte de la composición normal de los mismos. Cuando el pescado muere, la histidina se transforma en histamina porque hay una acción de algunas enzimas, lo que supone un riesgo para la salud humana si se consumen estos alimentos. No solamente esto, en el mismo tiempo una alerta de histamina en atún en China. Esta fue reportada por España. La que mencionamos en esta emisión fue reportada por Italia. La intoxicación por histamina es la principal causa de brotes transmitidos por alimentos asociados al consumo de productos pesqueros. En el año 2017, en la Unión Europea se reportaron alrededor de 117 brotes de intoxicación por histamina con 572 personas afectadas. Esta intoxicación se produce en todo el mundo, siendo los países en común Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Sin embargo, en los últimos años se han reportado muchos casos emitidos por España, y esto es porque España consume pescado importado, el atún de aleta amarilla es muy propenso a generar este contaminante. Las cadenas de frío han sido muy complicadas en los procesos de exportación. Europa tiene un sistema de vigilancia muy estricto. Y por último, el atún es un producto muy rentable y de alto volumen. Gracias, Angie. Continuamos con la información sobre el reciente caso de intoxicación por pescado y todos nos preguntamos, ¿qué sucedió en la cadena de suministro? 5 personas resultaron afectadas recientemente por el síndrome de la caballa tras consumir pescado con niveles de histamina de 2.850 miligramos sobre kilogramo, muy por encima de lo permitido en la normatividad europea, que corresponde a los 200 miligramos sobre kilogramo. Este tipo de intoxicación ocurre principalmente en especies con alto contenido de histidina, como el atún, el bonito, la caballa y la sardina, que se ve favorecida por las malas prácticas de higiene y conservación durante la captura, transporte y almacenamiento. La proliferación bacteriana responsable de generar histamina se produce entre el 20 y los 37 grados Celsius, lo que hace fundamental el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Cualquier pez con alto nivel de histidina libre puede provocar intoxicación si no se maneja correctamente. Pero este no es el único caso. En el año 2017 se registraron 572 afectados con síntomas como enrojecimiento facial, dolor de cabeza, palpitaciones, náuseas y vómito. Muchos de ellos mal diagnosticados como alergias al pescado, lo que derivó el análisis clínico innecesario. El impacto económico también fue significativo, con retiros de lotes de pescado, cancelaciones de importaciones y destrucción de productos, provocando pérdidas millonarias y una caída temporal en el consumo de atún fresco entre 2017 y 2018. Los expertos insisten en que la prevención es clave, ya que la toxina no se elimina ni cocinando ni congelando. Mantener la cadena de frío y aplicar correctamente las buenas prácticas de manufactura en toda la cadena de suministro son las únicas medidas efectivas para proteger la salud pública. Esto evidencia que incluso una falla mínima en la cadena de suministro puede derivar en problemas de salud pública y pérdidas económicas importantes. Daini, te doy paso con más detalles desde el estudio.
Gracias, compañera. Continuando con esta cobertura especial del brote de histamina asociado al atún de aleta amarilla, ahora vamos a contemplar las medidas preventivas tal como se presentan en pantalla que pudieron y que pueden evitar que este tipo de incidentes se repitan nuevamente. Les contamos que la primera línea de defensa siempre empieza en el mar. La clave es enfriar el pescado de inmediato después de su captura por debajo de los 4 grados centígrados. También es importante implementar cadena de frío durante todo el proceso de transporte y almacenamiento. Además, se necesitan sistemas de monitoreo de tiempos y temperaturas que nos alerten si el producto pasa demasiado tiempo por fuera de límites seguros. Y, por supuesto, aplicar de manera estricta el sistema HACCP, donde el control de la temperatura siempre sea un punto crítico fundamental en toda la cadena productiva. Como segunda instancia, tenemos las capacitaciones a nivel de consumidor. Aquí también hay medidas claves que debemos tener en cuenta. Como primera medida tenemos comprar siempre en lugares que como consumidores nos generen confianza, donde logremos visualizar de manera efectiva que existe una refrigeración adecuada del producto. Como segunda medida tenemos hacer una evaluación sensorial estricta, donde descartemos peces con olores fuertes, texturas viscosas y también con branquias oscuras. Tercero, siempre cuando lleguemos a casa debemos refrigerar el producto de manera inmediata a 4 grados centígrados o de lo contrario, si no vamos a hacer un consumo inmediato, congelar. Y por último, hacer un consumo oportuno del producto. Todo esto es crucial, ya que, a diferencia de otros deterioros, el pescado con histamina no siempre muestra señales visibles de deterioro. Bueno, después de conocer las medidas preventivas, ahora bien vamos a lo que realmente define si una empresa está preparada o no para enfrentar un caso como este y lo vamos a hacer mediante el estudio de las medidas correctivas tal como se presentan en pantalla. La primera medida correctiva corresponde al retiro total del producto, es decir, sacar del mercado todos los lotes que estén comprometidos y a su vez notificar tanto a distribuidores como a consumidores para frenar de esta manera la venta y el consumo del producto al instante. Como segunda medida correctiva tenemos la inmovilización interna. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los lotes que sean sospechosos deben quedar en cuarentena mientras se analizan los niveles de histamina en el producto. Como tercera medida correctiva tenemos investigar el fallo, es decir, dónde se rompió la cadena de frío, investigar si fue en el barco, si fue en el transporte o incluso en el almacenamiento del producto. De igual manera también se deben revisar los registros de tiempo y temperatura para verificar el cumplimiento del sistema HACCP. Como cuarta medida correctiva tenemos hacer un refuerzo al control de la temperatura, ajustando límites críticos, mejorando los sistemas de monitoreo e incluso aumentando la frecuencia de las verificaciones de estos parámetros de calidad. Y como quinta medida correctiva tenemos capacitación urgente al personal manipulador de alimentos para evitar que una situación de esta se repita nuevamente. Finalmente, tenemos que hacer una comunicación transparente con las autoridades de control y con los consumidores. Esas acciones son obligatorias para garantizar que un caso así no vuelva a poner en riesgo la salud pública. Con esas novedades preventivas y correctivas queda claro que la clave está en el actuar rápido y en asegurar la cadena de frío. Ahora doy paso a mi compañera Lady con las lecciones aprendidas y con las recomendaciones. Así es, y como recomendaciones clave debemos tener en cuenta, como productores, en este tipo de casos se hace muy evidente la importancia de llevar un buen control durante toda la cadena de producción, la trazabilidad del mar a la mesa como garantía de confianza. Realizar verificación de la materia prima y auditorías en puertos, barcos y plantas de origen, llevar registros de lote, barco y día de captura, llevar a cabo análisis preventivos y medidas correctivas como el rechazo de lotes que no presenten documentación adecuada sobre las condiciones de aseguramiento de inocuidad del producto y el proceso. Esto a fin de prevenir cualquier tipo de contaminación o proliferación de microorganismos que puedan estar presentes de forma natural o accidental. Asimismo, se debe contar con laboratorios verificados y certificados para realizar los respectivos análisis que indique la norma, buscando así optimizar la gestión del riesgo y mantener una comunicación acertada. En caso de sospecha de un lote, se debe parar su distribución y activar las medidas de contingencia, incluyendo el retiro del producto del mercado, para realizar los respectivos análisis e investigar la razón de la contaminación y aplicar medidas preventivas, evitando próximas incidencias. Como consumidores, debemos tener la precaución de comprar en lugares confiables, donde nos garanticen la inocuidad y calidad del producto. De igual manera, debemos mantener la cadena de frío y las condiciones de almacenamiento óptimas para el producto. La intoxicación por histamina puede presentarse dentro de 10 a 30 minutos después de consumir el producto. Si presenta algún síntoma como ardor en boca, vómito, diarrea, sarpullido o dolor de cabeza intenso, debe acudir inmediatamente al médico para evaluar su estado de salud y prevenir consecuencias graves. Si tiene alguna duda o inquietud sobre este caso, nos lo puede hacer saber. Para finalizar, queremos agradecer a los reportes de las compañeras, a nuestro público por escucharnos y por elegirnos. Para terminar, quisiéramos cerrar con una frase: cada minuto sin control es un minuto de riesgo. Espero que hayan aprendido el día de hoy. Muchas gracias.